Buenas, mi nombre es Eliezer Melián, soy jefe de servicio de urología, tesorero de la Asociación Venezolana de Medicina Reproductiva y Embriología ABEMERE y coordinador del curso de androfertilidad. El día de hoy vamos a estar hablando de la inducción de la espermatogénesis en el paciente con hipogonadismo hipogonadotrófico. Y hasta abordar este tema debemos retomar un poco las bases fisiológicas que habíamos tocado en el punto 1 y que acordamos desarrollar un poco mejor en este aspecto. Recordemos que a nivel hipotalámico la GnRH es liberada de manera pulsátil y estimula a nivel de la hipófisis anterior la producción de LH o hormona luteinizante y de hormona folículo estimulante o FSH. Cada una de ellas tiene un efecto diferente a nivel del testículo, la LH sobre las células de Leydig estimulando la producción de testosterona. Esta, por ser de origen lipídico o de naturaleza lipídica, viaja en la sangre primordialmente unida a proteínas y cuando llega al sistema nervioso y se libera de las proteínas es aromatizada a estradiol, el cual tiene un potente efecto modulador negativo sobre la liberación de GnRH. Por otro lado, la FSH, hormona folículo estimulante, actúa sobre la célula de Sertoli y en la misma induce la espermatogénesis y la producción de inhibina B que suprime a nivel central la liberación de FSH. Pues este eje se complica un poco más. Si recuerdan, comentábamos en bases fisiológicas 2 cómo otras hormonas podían interactuar y generar estados de hipogonadismo. Hablábamos de las disfunciones tiroideas, por ejemplo, como en los estados en que había un hipotiroidismo con elevación de TSH, esta podía inducir incremento en los niveles de prolactina y la prolactina es un potente supresor de la liberación de GnRH. Como los glucocorticoides también tenían un efecto negativo en la producción de GnRH y como el uso de ciertos anabolizantes derivados de la testosterona estimulaban la aromatización y por lo tanto potenciaban el efecto modulador negativo sobre el sistema nervioso central. Todo eso al final conlleva a una producción disminuida de LH, FSH, menor estimulación testicular, infertilidad y niveles bajos de testosterona que pueden traducirse de muchísimas maneras. En el prepuber, por ejemplo, como ausencia o retraso de la pubertad. En el varón adulto con alteraciones de la libido, de la función sexual, del vigor, de un montón de aspectos, ya que la hormona es una sustancia química multifacética dentro del ser humano. Después de que hemos hablado de esto y que hemos comentado que pueden generar diferentes cuadros o tipos de hipogonadismo, abordemos y expliquemos qué es el hipogonadismo. El hipogonadismo en general se define como una producción deficiente de los derivados encargados de producirse, valga la redundancia, a nivel testicular, llámese testosterona o espermatozoides. Según el nivel donde se encuentre la alteración, este hipogonadismo puede clasificarse en primario, secundario o terciario. Hablamos de un hipogonadismo primario cuando el defecto ocurre a nivel testicular y por más que haya una estimulación adecuada, incluso a veces elevada, por daño intrínseco del testículo, no hay producción de espermatozoides o de testosterona. En estos casos, el organismo en respuesta eleva la estimulación, es decir, se incrementan las concentraciones de FSH y LH. Por eso es que hablamos de hipogonadismos hipergonadotróficos. Sin embargo, pasamos al otro escenario, que es cuando el testículo tiene un buen mecanismo para funcionar, pero no hay la estimulación adecuada por parte del eje central, es decir, o no hay una buena liberación de LH y FSH o de GnRH. Cuando la alteración es a nivel hipofisiario y el déficit es por producción inadecuada de LH o FSH, hablamos de hipogonadismo hipogonadotrófico secundario. Cuando la alteración es a nivel hipotalámico por producción deficiente de GnRH, hablamos de hipogonadismo hipogonadotrófico terciario. Hoy vamos a hablar de las alternativas terapéuticas para estos casos, enfocándonos básicamente en el uso de gonadotrofinas. Ya que sabemos que los urólogos y los andrólogos en general siempre vemos con cierto recelo o con cierta precaución
indicar estos medicamentos que son de uso tan común en la ginecología para las estimulaciones ováricas o las inducciones de la ovulación. Y veremos que no es un secreto resguardado, algo mítico, sino que es algo que podemos desarrollar y que podemos utilizar siempre y cuando tengamos el conocimiento adecuado para hacerlo. Para empezar, tenemos que saber que hay unos factores que son pronósticos con respecto a la inducción de la espermatogénesis con gonadotropina y que son súper importantes de conocer. Y uno que es determinante es el volumen testicular. El volumen testicular se establece un límite de 4 ml. De hecho, los endocrinos se consideran que a partir de 4 ml puede decirse que se ha iniciado la pubertad. El segundo, desde el punto de vista clínico, es el antecedente de criptorquidia. El tercero, los niveles de inhibina B por debajo de 60 picogramos sobre ml también se consideran de mal pronóstico para la terapia con inducción. Pero entonces, ¿qué opciones tenemos? ¿Qué podemos hacer con este paciente que tiene un hipogonadismo hipogonadotrófico? Recuérdense que lo primero es ver si no es secundario alguna otra disfunción hormonal. Y si es secundario alguna disfunción hormonal, deberíamos tratar la causa. Es decir, si tiene un hipotiroidismo, tratémoslo. Si tiene un hipertiroidismo, de la misma forma, una hiperprolactinemia, un incremento de la producción de esteroides, un consumo elevado de esteroides o de opioáceos, deberíamos irnos a la causa. Pero asumamos que es un hipogonadismo hipogonadotrófico secundario a una radioterapia o es congénito. Vamos a ver qué opciones tenemos. Evidentemente, si el defecto está en la producción de GnRH, lo más lógico sería colocar GnRH, que sabemos que tiene que ser de manera pulsátil, porque si lo colocamos de manera continua, como hacemos en el cáncer prostático, llega un momento que más bien tiene un efecto paradójico y por la regulación en baja de receptores se bloquea la liberación de gonadotrofinas. Para eso existen bombas, de infusión que se coloca tienen un conector a nivel subcutáneo y que tienen un protocolo estandarizado de la dosis, la cual van ajustando según las características del paciente. Tienen algunas limitaciones en el sentido de que no son mundialmente accesibles para todos los pacientes, no son útiles en el caso de pacientes que tienen enfermedad hipofisiaria, aquellos que han sido por tumores hipofisiales o post radiación a nivel de la hipófisis. Este grupo de medicamentos quizás no sea su primera línea de tratamiento y segundo, que son una terapia bastante costosa. Después tenemos las terapias con gonadotrofinas, dentro de las cuales la primera es la gonadotrofina coriónica humana, que es ampliamente utilizada y generalmente se considera la primera línea de tratamiento en este grupo de pacientes deseosos de fertilidad, porque recordemos que si un paciente con hipogonadismo hipogonadotrófico no tiene intenciones de fertilidad, la acción más costo-beneficio más rentable para él es usar testosterona para paliar los síntomas. En este caso tenemos como nombres comerciales el Prenil, Coriomon. Generalmente se recomienda una dosis de 3.000 a 5.000 unidades semanales que se reparten entre 2 a 3 dosis, y se puede usar como monoterapia en pacientes. ¿Pero en cuáles pacientes? Generalmente se recomienda como monoterapia en pacientes que tengan volúmenes testiculares por encima de 4 ml, porque se ha demostrado que la monoterapia no es efectiva en pacientes con volúmenes testiculares inferiores a eso. Si a los 6 meses este paciente no ha desarrollado espermatogénesis, se recomienda asociar su uso a FSH, que ya describiremos cómo es el uso de esta hormona dentro de este contexto. Generalmente la respuesta, como dijimos, debería observarse en los 4 a 6 meses y si no, nos orienta a potenciar este tratamiento. Después viene la FSH, dentro de las cuales hay varios tipos, pero vamos a hablar a grosso modo. Tenemos Sustimon, Merional, Menopur, Gonal-F. Se recomiendan terapias que vayan entre los 75 y los 150 unidades interdiarios. Generalmente su uso se da asociado a gonadotrofina coriónica, ya sea de manera simultánea o secuencial. Y ahí entonces se nos presenta una interrogante con respecto a la terapia, que es mejor darlas combinadas desde el principio o darlas de manera secuencial y cómo se hace esa secuencia. En pacientes
con factores de mal pronóstico, como habíamos comentado con anterioridad, en los cuales tienen volúmenes testiculares bajos, antecedentes de criptorquidia, son hipogonadismo y hipogonadotróficos congénitos, con volúmenes de testículos de muy pequeño tamaño. Generalmente la asociación se recomienda y hay dos tendencias: o usarlas en conjunto desde el principio o hacer una terapia secuencial. Recordemos que antes del nacimiento el bebé primero va a estar bajo el efecto de la gonadotrofina coriónica de la madre, que tiene un efecto de LH, va produciendo testosterona. Sin embargo, posteriormente él queda bajo el estímulo de su propio eje. Pero hay un aspecto interesante de la fisiología. En esa primera etapa se llama una mini pubertad porque maneja valores casi fisiológicos del adulto, de la testosterona. Pero la célula de Sertoli no presenta receptores de andrógenos sino hasta los 5 años en adelante. Por lo tanto, pareciera que la FSH hiciera como una especie de preparación para esa célula de Sertoli. Por lo cual, algunos autores se inclinan hacia una terapia secuencial en la cual se utilizan FSH en primera etapa, con dosis entre 75 a 150 unidades interdiario, hasta llegar a unos niveles séricos que oscilen entre los 6 a 8 unidades internacionales, y en ese momento, que generalmente es más aproximadamente los 2 meses de tratamiento, iniciar terapia con gonadotrofina coriónica de 3.000 a 5.000 unidades semanales, como habíamos mencionado anteriormente. En este tipo de pacientes, sobre todo los de mal pronóstico, la espermatogénesis generalmente se da entre los 6 a los 18 meses. Generalmente no alcanzan los valores normales establecidos por la OMS de ninguna de las ediciones. Sin embargo, tienen unas tasas de embarazo similares a la población normal, que al final de los estudios más o menos pueden alcanzar el 50 y pico al 60% anual, con concentraciones menores. Unos puntos importantes, como tenemos monoterapia con gonadotrofina coriónica, terapia combinada con FSH, terapia secuencial FSH, gonadotrofina coriónica. Pero ¿cómo vamos a hacer el seguimiento de estos pacientes? Primero, a través del volumen testicular, que debería ir incrementando. Debemos informar de los efectos adversos, particularmente con el uso de gonadotrofina coriónica, como es la ginecomastia, la poliglobulia, en vista de que puede producir incremento de la producción de testosterona. No se recomienda emplear en pacientes que tengan cáncer hormonodependientes. El seminograma debe indicarse al obtener un volumen testicular de 5 a 8 ml y se debe repetir cada 2 a 3 meses para hacer el seguimiento. ¿Cómo hacemos la titulación de la gonadotrofina coriónica? Generalmente empezamos con una dosis de 3.000 a 5.000 unidades internacionales. Realizamos la determinación de la testosterona cada 4 a 6 semanas, y cuando logramos valores fisiológicos de la testosterona, que generalmente los recomendamos manejar en el rango intermedio hacia el límite inferior, podemos empezar a disminuir la dosis mientras que el rango se mantenga. ¿Hasta cuándo mantenemos la terapia con gonadotrofinas? Deberíamos mantener hasta que se alcance por lo menos el segundo trimestre del embarazo, porque se considera que la tasa de pérdidas es alta en este grupo de pacientes. Y si la pareja está planteándose tener un nuevo embarazo inmediatamente posterior a este, se debería continuarse con la monoterapia con gonadotrofina coriónica humana. Para concluir, lo principal es un adecuado diagnóstico como primer punto. Segundo, identificar los factores pronósticos para poder ejecutar la terapia más idónea, que resaltamos que era el volumen testicular, el antecedente de criptorquidia, los niveles de inhibina B menores a 60 también los han incluido. Hay algunos artículos que reportan que a mayor edad responden mejor. Después, en base a eso, decidir cuál será la opción terapéutica más apropiada, si la monoterapia con gonadotrofina coriónica, la terapia combinada con FSH o una terapia secuencial que inicie con FSH y continúe con gonadotrofina coriónica.
que el seguimiento a través de las mediciones del volumen testicular, los niveles de testosterona, los niveles de FSH es fundamental y es importante. Y que bueno, que como todos los medicamentos en general son buenos, siempre y cuando estén bien indicados. Y otro mensaje importante es que en aquellas condiciones en que es secundario, que volvemos al punto 1, lo primordial es el diagnóstico adecuado, debemos ir a la causa, más que a la consecuencia. Sin más que agregar por esta charla, espero que haya sido de su entero agrado y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias y un gran abrazo desde Venezuela.